Bueno, hermano, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este ministerio y no hay necesidad de pararnos inclusive porque pues, esas son cosas de religiosos, a veces parados, a veces sentados. Padre, gracias este día porque aquí estamos los que tú quieres que estemos y los que no están, aunque tú quieres que nos congreguemos, pues no están, Señor, por una u otra razón. Pero te damos gracias, Señor, y en primer lugar por ti, porque eres el único fiel, eres verdadero. Por eso en tu muslo está escrito ese nombre, el fiel y verdadero, el único admirable, el único que nos sacó de la mazmorra y con quien andamos caminando en este desierto, en este mundo, Señor, un poquito de tiempo hasta que tú nos lleves de aquí. Y si estamos aquí, pues es para que demos frutos, Señor. Cada uno de tus hijos y tus hijas debe dar frutos, Señor, para vida eterna. Y por eso te damos gracias por la corrección, por las pruebas, por las tentaciones y por la victoria, Jesucristo, que tú nos das a cada momento. Síguenos enseñando a pensar con tu mente, Señor, a vivir más y más en juicio y que todo esto, pues, Señor, se traduzca en amor de perdón y de servicio, Señor, siguiendo tus pisadas, Jesús. Gracias por mostrarnos, por revelarnos que tú eres el Padre manifestado en carne y que eres uno, Señor, y lo sabemos todos aquellos que por tu gracia hemos vuelto a ti, porque ahora somos uno contigo, Señor. Y aun cuando estamos solo por tu gracia en este día, Señor, pues te pedimos, Señor Jesucristo, que este día pues lo tomes y hagamos siempre tu voluntad y solo tu voluntad. Gracias por cada alma aquí presente y pues permítenos beber de tu palabra un ratito, Padre, en tu bendito nombre, Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Ok, hermano. Pues ya hicimos esta oración y está muy bien. Entonces, el siguiente día o la siguiente reunión será el domingo 31 de julio. Domingo 31 y bueno, pues seguimos hablando como hablábamos. Estamos en la palabra de Dios, viviendo este día como si fuera el último. A esto le llamamos parte de la noticia del día. Pero siempre en primer lugar hay que decir lo que es Dios y qué hizo y qué está haciendo y qué está por hacer. Entonces, en ese sentido es fundamental que la palabra que sale de tu boca sea sazonada con sal y sea una palabra completa y no mochada o sesgada. Es decir, que debemos hablar de la encarnación, de la muerte, de la resurrección, pero también de la gran tribulación, también del milenio, también de la vida eterna. Y bueno, pues si tú le entregas tu vida a Dios como Él espera, pues Él va a hacer contigo maravillas, porque ya quedamos que Él es hacedor de maravillas. Y esas maravillas para el mundo, pues no lo parecen, ¿verdad? Porque el mundo tiene el pensamiento de Satanás y para ellos lo sublime, pues resulta que para Dios es inmundicia. Y lo que para el mundo es inmundo o despreciable, pues resulta que para Dios es magnánimo, como Él es magnánimo. Entonces hoy vamos a estudiar versículos sobre el amor de Dios, pero vamos a enfocarlo como la compasión y la clemencia, la piedad de Dios, porque todas estas cosas, misericordia, compasión, bondad, piedad, benignidad y clemencia, son componentes del amor de Dios, ¿verdad? O sea, el amor es compasivo, es benigno, es clemente, es misericordioso. Claro que también es un amor de justicia, pero hoy lo vamos a enfocar más en la misericordia, en la bondad, en la piedad divina, para que también nosotros podamos vivir en esa misma compasión, misericordia y piedad, que son elementos, ya digo, del amor de Dios, porque este es un camino muy sencillo, muy simple, y para llegar a esta simplicidad tenemos que estar muy cansados y trabajados. Tenemos que estar muy cansados y trabajados para llegar a Dios. Si no estamos cansados, fatigados de vivir en nuestra voluntad y de hacer nuestra voluntad, pues es imposible dar frutos, es imposible. Entonces tienes que cansarte más y ahora sí que gastarte tu cuota de pecado para que, ya fastidiado y harto de malvivir, quiero decir, malvivir puede ser teniendo dinero, pero hay millones de personas que tienen dinero que son malvivientes. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, punto.
Y eso te hace ser un malviviente, aunque vivas en una jaula de oro. Entonces preferimos estar con Dios por mucho y por todo y vivir en su voluntad que estar haciendo nuestra voluntad, que al final del día nos va a llevar a donde lleva el camino ancho y espacioso, al infierno. Pero antes de ver estos versículos vamos a leer Génesis 18, por favor, porque aquí hay aspectos importantes, aquí hay revelación. Aquí, en este pasaje en el que aparece Abraham, que tú ya sabes, tuvo un testimonio tremendo, ¿verdad? Y lo que agradó a Dios de Abraham, pues fue la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si te acercas a Dios sin fe, estás perdiendo el tiempo, y yo también. Es necesario que tengas fe que por Él hablas y por lo mismo te escucha y te responde. Ahora, ¿cómo responde Dios? Muchas veces no como esperamos. Entonces hay que saber pedir. Y como no sabemos pedir, pues el Espíritu Santo nos enseña a pedir conforme a su voluntad. Entonces vamos a leer Génesis 18, porque aquí hay algo muy profundo, hermano. Aquí se ve una teofanía de Dios hacia Abraham. Teofanía es una manifestación corporal de Dios al ser humano, corporal. Entonces aquí vamos a ver cómo Jesús, porque Él es Dios hecho carne, baja a la tierra con apariencia humana o en un cuerpo humano para ir personalmente con Abraham y notificarle que de él nacería y de Sara un hijo. Abraham para ese entonces ya tenía un hijo, pero era hijo de la esclava, Agar. Y la promesa que le había hecho Dios a Abraham en el capítulo anterior no le especifica que ese hijo sería de Sara. Y sabemos que Sara se adelantó por impaciencia y le ofreció a su sierva Agar a Abraham para que les naciera un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa, estoy hablando de Ismael, sino Isaac, quien debía venir de la esposa, la libre, la cual es Sara. Entonces, vamos a ver primero, gracias amor, del versículo 1 al 15, es esta teofanía de Dios o manifestación de la deidad hacia Abraham, y baja con 2 ángeles. El Señor baja con 2 ángeles o toma un cuerpo humano temporal, no importa saber si era el mismo cuerpo que Jesús utilizó centurias después en la encarnación, eso sería irrelevante. Dice así: después le apareció el Señor en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces aquí vemos que Abraham y todos estos hombres y mujeres que vivieron por fe y no por vista eran peregrinos en la tierra, vivían en tiendas, no echaban raíces en la tierra, sabían perfectamente, nunca construyeron ciudades. Si acaso, ya en el tiempo de los reyes, pues sí, había ciudades fortificadas, pero por otras razones. Ellos vivían en tiendas y tú y yo vivimos también en una tienda temporal, que en todo caso es este cuerpo. Y también no es bueno, correcto, echar raíces en este mundo porque en un momento Dios nos va a llamar a su presencia. Y a ti ya no te va a llamar a cuentas, porque tú ya te pusiste a cuentas con Él, ¿no? Pero los que no se van arrepentidos, que son cainitas, sí van a dar cuentas. Tú no. Tú, primero Dios, vas a ir a recibir galardones si estás trabajando. Pero como decimos, no vamos tras los galardones, sería eso muy mezquino, ¿verdad? Vamos para servir a Dios por su gracia un poquito de tiempo, por lo mucho que hizo y sigue y seguirá haciendo. Entonces estaba sentado a la puerta de su tienda y Abraham practicaba la hospitalidad siempre. Siempre que pasaba algún caminante, él era hospitalario, era un hijo de Dios y mostraba el amor de Dios y daba comida y daba bebida y daba palabra, desde luego. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Algo vio Abraham, sobre todo en uno de ellos, porque se va a dirigir a continuación solo a uno de 3.
Ese uno, que era, digamos, quien mostraba más luminosidad que los dos ángeles que le acompañaban, a ese se dirigió y se postró en tierra. Bueno, en actitud de sumisión, ¿verdad? Y pues claro, hay que llegar a Jesús postrados y hay que vivir postrados a sus pies. Y dijo, Señor, aquí se ve claramente que era Dios manifestado en carne en ese momento, no para hacer el ministerio en la cruz, sino para dar aviso a Abraham de que nacería un hijo de su mujer, Sara, y también bajaba a notificarle que vendría ya la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y esto le atañía o le competía a Abraham, porque recordemos que su sobrino, Lot, vivía en una de estas ciudades, y Abraham, lo vamos a ver en la segunda parte, intercede, y no solamente por Lot, y eso tiene que ver con nosotros, porque la Iglesia de Dios tiene un ministerio de intercesión para con los demás, pero recordando que hay cainitas, y que tú cuando pides por los demás, no estás pidiendo por los cainitas, porque eso sería no solamente perder el tiempo, sino una muestra de ignorancia. No se pide por los cainitas no alcanzan redención, y no porque Dios tenga algo que ver en esto, porque Dios nos dice, hablen a todos, pero si una gran parte de los hombres y de las mujeres no quiere la palabra de Dios, ni la va a querer, pues esos son los cainitas. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Entonces, quiere honrar a Dios, quiere servir a Dios. Y eso es lo que también espera Dios de nosotros, que le sirvamos. ¿Y cómo le servimos, amado? Obedeciendo, simplemente obedeciendo, viviendo en amor de perdón y de servicio. Estás agradando al Señor, estás sirviendo al Señor. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces, esto del lavado de los pies es algo que se retoma en el cristianismo, que no es lo nuestro, en el que se practica literalmente un lavado de pies. Hemos hablado de esto. Y esto no obedece a la verdad en ninguna manera, porque esto es exterior nada más. Lavarle los pies al Señor es servir a Dios y es servir a las criaturas que Dios hizo, y se sirve primeramente dando palabra y después dando bienes materiales. Primero la palabra, porque palabras siempre hay, cosas para dar o dinero para dar, a veces no hay, pero también es importante que ayudemos con lo que nos da el Señor a los que están en la calle, hermano. Es muy importante esa práctica. O sea, dar diezmos y ofrendas a los pastores, esto no. Pero ayudar a las personas, claro que sí. Pero siempre diciendo quién es el dueño del dinero y quién lo manda, ¿no? Ok, entonces, y que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. El agua es la palabra. Si estás sediento, pues qué bueno. Si no, qué mal. Y hay que pedir hambre y sed de la palabra, porque estoy seguro que pues hay muchos casos de inapetencia, ¿verdad? Y también el diablo no quiere que estudiemos la palabra, ¿verdad? Entonces, a veces sucede que sí, quiero leer, abres el libro y luego empieza el dolor de cabeza, o la comezón, o el distractor a un lado. Pues ese es el diablo, que no quiere que te acerques aquí, porque como... o te da sueño, o te dan... Tenemos un audio, ¿verdad, esposa?, que grabamos de la oposición a la hora de orar. También a la hora de estudiar, pero la de orar es como más común. La de estudiar también, porque este libro sin revelación es aburrido, la mayor parte del libro es aburrido. Pero con revelación, claro que no. Como tú ya te diste cuenta por la gracia que esto es directo con Dios y que no debe de haber ningún intermediario humano entre tú y Dios, ya estás del otro lado. Eso es algo que Satanás no quiere que se den cuenta las personas. Que sigan creyendo que es por medio de líderes que median o que separan entre el creyente, porque todavía están a nivel creyentes. No es lo mismo para que intercedan por ellos. Anteriormente, pida por mí, pida por mí. Claro que podemos pedirle a un hermano
pide por mí, ¿verdad? Pero eso no implica que tú ves al hermano mayor que tú. Pero no sucede así con los llamados eclesiásticos, quienes además se disfrazan, se visten y pues traen toda una prosopopeya, toda una parafernalia ahí. Entonces Abraham quiere servir y no es tibio, le va a dar lo mejor de su ganado, la mejor leche, todo, ¿no? Porque como la ofrenda de la viuda pobre, que echó de su pobreza todo lo que tenía, mientras que los ricos daban de lo que les sobra, esa ofrenda no llega hasta Dios, no la escucha a Dios, no la considera a Dios. Pero que tú no teniendo des, o que teniendo 5 pesos le des a alguien 2, tiene mucho valor, mucho valor. Y si lo acompañas con palabra, pues mucho más, porque créeme, la gente está hipnotizada por la religión. Claro, hay otro tipo de hipnosis, la política también hipnotiza, pero bueno, la religión, digamos que es ahí donde están engañados millones de personas, pues que creen que aman a Dios, y sí lo aman, pero no lo conocen todavía, entonces ese amor es decadente, no es efectivo todavía. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, dice Abraham. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces, servir. Aquí lo que está mostrando Abraham es ser hospitalario. Y tenemos que recibir a los demás y ser en ese sentido hospitalarios, no abriendo las puertas de la casa literalmente, porque de eso no se trata. Se trata de abrirle las puertas del alma a la persona y abrirle el evangelio, abrirle la palabra, abrirle el grifo para que beba. Tú eres ese grifo, entonces si abres la boca, estás abriendo el grifo para que escuchen los demás, independientemente del resultado, ¿no? O sea, tú siembras, tú riegas, ya de Dios es la encomienda de dar el crecimiento. Pero si tú plantas y riegas, seguro que Dios va a dar crecimiento. No queramos abarcar aquí las multitudes, no, es en chiquito. Y así vamos a ir ganando terreno y va a aumentar la sementera, pero la espiritual. Entonces Abraham fue deprisa, fue hacendoso a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Bueno, te digo, lo mejor de lo mejor. Había que honrar, y así hay que honrar a Dios. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo vio y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí comer es tener comunión con Dios. Cuando estudias, cuando oras, cuando hablas de Él, cuando piensas en Él o de Él, estás comiendo con Él, estás cenando con Él, estás teniendo comunión y unidad con Él. Cuando hablas tú con Él, cuando hablas de Él con otros, cuando estudias, ahí hay comunión. Y eso debe de ser todo el día. En el camión, en el súper, aquí, allá, donde vayamos. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, correcto. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo la promesa de que nacería Isaac, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o los tiempos del Señor, que hay que también trabajar la paciencia, pero ya digo, la paciencia como fruto del Espíritu Santo, no como algo que está en nosotros, ejercitarla más y más y más, para que los tiempos de Dios acontezcan en nuestras vidas y todo salga perfecto, porque todo lo hizo perfecto en su tiempo. En nuestros tiempos todo es imperfecto. Si esperamos, las cosas en los tiempos de Dios, las sazones de Dios se cumplen con toda perfección. Entonces volveré en el tiempo de la vida es Él. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o en otras palabras, ya había pasado a la menopausia, ¿verdad? Ya no era fértil como para dar hijos. Y sí se dio el milagro de que siendo ya
pues Abraham tenía 99 años cuando circuncidó a toda su casa, y esto sucedió después. No puedo precisarte qué edad tenía exactamente, pero tenía más de 99, y Sara un poquito menos, era un poco menor que Abraham. Y Sara tendrá un hijo, y Sara escuchaba, versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces aquí está la incredulidad, hermano, que es terrible, terrible. Porque para Sara era inadmisible la idea de tener un hijo. Pero ¿hay para Dios algo imposible, algo difícil? Definitivamente no. Pero Sara se dejó vencer por la incredulidad, y así también tú y yo tenemos una lucha permanente, porque llega el espíritu demoníaco de la incredulidad y se quiere apoderar de nosotros. Y nosotros tenemos promesas firmes, hechas por el Altísimo, y además tú ya sabes que el enemigo es lo que quiere que volvamos a la incredulidad, en todo caso, ¿verdad? O que volvamos a la religión, que es una forma de incredulidad también. Como el perro agónico. ¿Perdón? ¿O a dudar? Bueno, si empiezas a dudar, ya estás abriéndole la puerta a la incredulidad. Entonces hay que echar fuera eso con la mente de Jesús. Sara se rió de nervios por incredulidad y dudó de las palabras del Señor. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será verdad que he de dar a luz siendo ya una anciana? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta era la voluntad de Dios y se iba a cumplir y se cumplió. Y así hay una voluntad de Dios sobre ti, sobre mí, que supera nuestras expectativas, mismas que no deberíamos de tener. Porque toda expectativa es mala, es negativa. ¿Qué esperas? Si Dios es fiel y verdadero, todo lo va a cumplir, pero esperar y ya verlo con forma y imagen, eso ya no. Todo va a estar bien y cada vez mejor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Este hijo llegó a ser Isaac, de quien viene también el Mesías. Por eso el buen Pablo lo llama el hijo unigénito, porque era el hijo de la promesa, no era el único de Abraham. Abraham antes había tenido a Ismael, de quien vienen los ismaelitas. Básicamente todo el mundo árabe proviene de Ismael y de Agar, su mamá. Ok. Y entonces Sara, además de que se dejó vencer por la incredulidad, fue incrédula, miente. Dice, Sara negó diciendo, no me reí. Pero si Dios estaba ahí, y aunque ella estaba tras la tienda, pues Dios ve todo, ¿no? No me reí, sino porque tuve miedo. Bueno, la vemos queriéndose justificar. No, pues tuve miedo. Pues sí. ¿Miedo de qué? Fue incredulidad. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, pues, aceptar, hermano, porque negar, encubrir, no resulta bien con Dios. En cambio, aceptar, pues como la mujer samaritana no negó que tuviera un esposo y que había tenido 5 y el actual no era. Entonces nos empieza a ir bien cuando empezamos a aceptar, a reconocer. Y a continuación, pues viene esta intercesión que hace Abraham por su sobrino Lot y sus sobrinas, y pues probablemente Abraham pensaba que habría muchas otras personas en Sodoma y Gomorra dignos o dignas de alcanzar la salvación. Sabemos que no fue así, porque solo salieron Lot, sus hijas y la mujer quedó en el camino convertida en estatua de sal, pues además de por incredulidad, por apegos, por nostalgia y por adoradora del becerro, ¿verdad? Porque ahí en Sodoma, pues el becerro era el Dios, como aquí en este mundo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Recuerdas que fue la promesa que le dio en Génesis 12? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Vivir en el camino de Dios. Por lo mismo padecemos, pues, mofa, escarnio, crítica, señalamiento, inquina de los demás, porque hablamos la verdad. Y no es nuestra verdad, es la verdad, que es Dios. Que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, o en otras palabras, viviendo en juicio y en justicia, para que haga venir el Señor sobre Abraham todas las promesas que habló acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido o que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué Dios no sabe o no sabía cómo vivían en Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿por qué baja hasta ahí personalmente para ver? Nos habla de que Dios ama tremendamente a los humanos y se interesa por todos los asuntos humanos, especialmente los de sus hijos. Pero aquí hay mucho más. Fíjate el diálogo que va a haber entre Abraham y el Señor. Y también es importante porque Sodoma y Gomorra son tipo de este mundo. Y de hecho el Señor los dijo, como en los tiempos de Noé, pero también como en los tiempos de Lot. Cuando salió Lot de la ciudad, ahí empezó a caer ceniza, azufre del cielo y se quemó. Y esto es Sodoma, esto es Gomorra, y esto se va a quemar en la gran tribulación. Claro que sí. Y se apartaron de allí los varones, se apartaron 2 varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío, con el malvado? ¿Impío qué significa? Porque oímos esa palabra mucho, pero a veces no sabemos con precisión. Pues impío simplemente es alguien sin piedad, carente de piedad, no tiene piedad, no tiene compasión, no tiene amor. Todo aquel que conoce a Dios se vuelve una persona piadosa, mas no por sí misma, ¿verdad? Sino porque la piedad de Dios está en ella, en esta persona. ¿Destruirás tú también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos o 50 escogidos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Dios paga a cada uno según sus obras. Jamás Dios paga al impío igual que al pío. Y es a lo que apela Abraham. Entonces respondió el Señor: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham le baja en sus pretensiones, porque sabía perfectamente que no era posible. Ahí el único que medio justo era Lot, porque Lot tenía una adoración por el dinero tremenda. Además, se puede deducir que era muy débil con la mujer. Entonces, pues, no se trata ni que la mujer sea débil con el hombre ni viceversa, pero cuando un matrimonio está apuntalado y ambos están igual ante Dios, todo va bien. Pero pues gracias al falso Pablo, el cual una y otra vez dice que el hombre es cabeza de la mujer, pues millones de personas creen que eso es palabra de Dios, pero eso no es palabra de Dios. Eso contradice al Señor y al mismo buen Pablo cuando dice ya no hay hombre ni mujer. Entonces hay un falso Pablo que dice que el hombre es cabeza de la mujer, y el efectivo dice que ya no hay hombre ni mujer, que todos somos iguales. Entonces, el falso Pablo contradice al buen Pablo, pero sobre todo contradice a Jesús, que es lo importante.
Entonces baja sus pretensiones y dice así en el 27, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque aquí también se ve que Abraham tenía suma confianza, pero temor al mismo tiempo. La oración debe de estar con estos dos ingredientes, sí, al menos. Digo, la fe de entrada, pero confianza sí, pero temor también, porque no es nuestro cuate, no es nuestro igual, que vamos aquí a hablarle como si fuera aquí el cuate, el amigo, el compadre. Entonces, Dios hace esa combinación perfecta de confianza y temor. Y Abraham se siente en confianza y dice aquí, ya comencé a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, reconoce. Muy importante no olvidar esto, hermano. Quizá faltarán de 50 justos 5, o sea 45, destruirás por ellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45 almas justas o escogidas. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30 personas justas. Y respondió, perfecto, no lo haré si hallare ahí 30. Fíjate la condescendencia de Dios y cómo le va a ir mostrando poco a poco a Abraham que no era así. Solo había que sacar ahí a Lot y a sus 2 hijas, porque también de estas 2 hijas pues nacieron pueblos que llegaron a ser importantes en la historia bíblica, Amón y Moab, que eso está en el capítulo siguiente, o sea, en el 19. Y dijo, versículo 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallaren allí 20. Y contesta de la misma manera a Dios, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir una vez más, no se enoje ahora mi Señor, si hablare una vez más, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, todo este capítulo es importante, primero por lo que vimos que es la teofanía que tuvo Abraham. Dios se le mostró, porque uno de esos 3 individuos era el Señor, en apariencia o en forma humana, que vino con 2 ángeles a notificarle que de Sara vendría un hijo, el de la promesa. Vemos el otro aspecto de la incredulidad de Sara, que no tuvo la fe que Abraham sí tuvo, y esto nos enseña, porque vienen cosas que van a parecer imposibles, pero que por fe van a suceder y van a ser posibles. ¿Esa fue la única aparición que hubo? No, hubo otras, hermano, con Abraham sí, pero Abraham tuvo gran comunión con Dios. Con Abraham sí es la más importante de todas, pero se le apareció antes, en el capítulo 12, en el 15, en forma física o teofánica solamente en esta ocasión. Y ahora sí vamos a los versículos sobre la misericordia y la compasión de Dios. Ya te digo, 2 elementos o componentes del amor de Dios. Y si Dios es misericordioso, compasivo, bondadoso, piadoso y benigno y clemente, así debemos nosotros ser. Entonces sí, parece imposible, pero ¿hay para Dios alguna cosa posible? Imposible, pues no. Ok, entonces vamos, amado, a ver estos versículos. El primero los tenemos en Éxodo 20, 1 al 6, por favor. Éxodo 20, del 1 al 6. Estamos hablando de la misericordia y de la bondad y de la piedad y de la compasión de Dios. Repito, elementos o componentes del amor de Dios. Un amor que no es compasivo, pues no es amor. Un amor que no es desinteresado, pues no es amor. Un amor que no es misericordioso, pues ¿cuál amor? Claro, es el amor fingido del mundo, o sea, falso, maquillado. Entonces, en el contexto de los 10 llamados mandamientos, que también se utiliza mucho, sobre todo en el catolicismo, ¿verdad? Nosotros aquí hemos aprendido por revelación que este decálogo o el llamado decálogo es impracticable para un ser humano. Nadie puede practicar el decálogo al 100%. Entonces, si no se puede, como de hecho es verdad, ¿para qué seguir intentando guardar estos mandamientos que solo con Jesús, en el nuevo pacto, se pueden guardar y profundizar
y llevar a otro nivel. No solamente es no hagas, con Jesús es haz. Dice, y habló Dios todas estas palabras ya en el tiempo de Moisés, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y efectivamente, Israel salió de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud en la que estaban, pero esto es sombra y figura de lo que significa salir del verdadero Egipto y de la verdadera casa de servidumbre. El verdadero Egipto es este mundo y el faraón verdadero es Satanás y la servidumbre es por causa del pecado. Y la única manera de no ser esclavo del pecado, del sistema, del mundo y del príncipe de este mundo es estar con Cristo, con Jesús, colgados en la cruz, viviendo en vida nueva. Porque ahí no llega Satanás, ahí no puede hacer nada. Si tú estás crucificado, no tú, sino tu hombre viejo, tú no te crucificas, crucificas tu hombre viejo, que es distinto. No crucificas tu alma, crucificas tu criatura vieja para que, muerto al pecado, el poder del Señor, la voluntad del Señor, empiece a operar en ti. Así de sencilla es la ecuación. Y hay que estar ejercitando esto todos los días para ganar pericia, para crecer en capacidad de juicio, de juzgar. Bueno, primero en discernimiento, ¿no? Es lo más importante, discernir lo que viene de la mente carnal y lo que viene de Dios. Tú a estas alturas ya sabes con más claridad qué es criatura vieja. O sea, por ejemplo, ahorita tomé el camión y yo pensé que era de 7 pesos y puse 14 y no, son 2 por persona. Entonces perdí 10 pesos. A mi criatura vieja no le gustó perder 10 pesos. Entonces, luego con la mente de Dios dije, a la goma, el dinero es de Dios y si así fue, es una ofrenda y vamos, y ya. Por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? Y es un hecho que a la criatura vieja no le gusta perder ni un peso. Y dar limosna o ayudar a las personas dando un poco del dinero que Dios nos da, es una paliza contra el tacaño que todos llevamos dentro, porque todos somos tacaños en mayor y menor medida. ¿Me entiendes? Y cuando damos por interés. Entonces, pues, eso es hombre viejo, ¿no? Y pues, qué bueno que has leído la radiografía de la criatura vieja, porque pues, es una exposición muy buena de los miembros físicos y espirituales de la criatura vieja, porque también se mueve por medio de la imaginación, por medio de la memoria, por medio de las emociones. Y bueno, la hermana, claro, preciosa esposa que Dios me dio, me bendijo con ella, no hay duda, y con ustedes. Pero qué bendición tan grande.